Eh, esa es la de esta, ¿no? Claro, Ahí. ¿Sí? Esa. Gracias. Oh. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Y en la casa? ¿También? Sí, te escucho bien. ¿Sí? Agustín, Filip, José, Javier, Camila. ¿Me escucha bien? Sí, se Sí, escucha profe. bien. Sí, Bueno, profe. Se escucha perfecto. muy bien. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Cómo les fue en el lunes? ¿No? ¿No queremos hablar de eso? Ah, bueno. ¿Y eran dos preguntas? ¿Eran dos preguntas al final? Ah, ese... Ah, ya. Bueno. ¿Vendrán más o no? ¿O no hay más pruebas? Hay una. Ah, una prueba como examen. Ah, perfecto, es la fecha del examen. Ya. Bueno, ánimo, si les puedo ayudar en algo, me dicen. Yo no me acuerdo mucho de física, pero quizás no es tan complicado. Bueno, en el curso estamos viendo, en nuestro curso de álgebra lineal, estábamos viendo espacios vectoriales, hemos visto varias cosas, y vamos en esto de una función que les mostré al final de la clase, que se llama función de coordenadas, ¿vale? Y voy a partir recordando lo que dijimos sobre esa función, y la clase de hoy día se va a tratar de aplicar esta función y ver qué utilidad tiene para estudiar básicamente dependencia, independencia lineal y generación. Pero no, la generación y la independencia lineal la vamos a poder estudiar en espacios que no sean solo Rn. Es decir, vamos a poder trabajar con polinomios, con matrices, con funciones. Entonces, la gracia de esta función es que te permite trabajar con espacios que no necesariamente son Rn, ya sea una asociación. Es decir, toma un objeto que no es un vector y lo asocia a un objeto que es un vector. Y todas las propiedades buenas, en términos de dependencia e independencia lineal, se pueden heredar al espacio original. Esa es como la gran idea, ¿ya? Entonces, voy a partir recordándoles cómo era esta función. Esta función funciona de esta manera. Uno toma un espacio vectorial y toma Rn, ¿ya? Entonces toma un elemento del espacio vectorial y la imagen en los textos, si es que estudian de algún texto, se denota con este símbolo. Pones unos paréntesis como corchetes y pones sub B, donde B es una base. Es importante que sea una base. Entonces, esto está metido en el espacio vectorial. Y entonces aquí B es una base. Y usualmente, a veces la gente usa la palabra ordenada. Porque es importante que sea ordenada, ya Carla lo preguntó la vez pasada. Es por esto, porque ¿qué significa este símbolo? Bueno, este símbolo significa un vector de cada componente, en el fondo tantos como elementos que tenga la base, y estos alfas se obtienen de hacer esta combinación lineal. Entonces, al final, esta función exige un proceso previo y tiene varios ingredientes. Probablemente lo están escribiendo de nuevo, y los ingredientes que tiene son: necesitas un espacio vectorial, necesitas una base de ese espacio vectorial,
y necesitas hacer una combinación lineal del elemento al que le quieres aplicar la función. ¿Perfecto? Entonces, quizás está escrito al revés. Lo primero que uno haría sería hacer la combinación lineal, ver qué coeficientes quedan, y esa es la imagen, es decir, esos son los vectores que uno debería, perdón, las coordenadas que uno debería poner acá. Y entonces este vector tiene un nombre, se llama coordenadas de U en B. Ese es el nombre, ¿ya? Entonces, como les dije, lo que voy a hacer hoy día es mostrarles como, bueno, ejemplos concretos de esta función, ¿ya? Y luego, cuáles son las propiedades fundamentales de esta función, y después vamos a aplicar esas propiedades para hacer ejercicios en el fondo donde uno tenga que ver si un conjunto es LI o no, y si genera un espacio o no. Ese va a ser como el foco. ¿Vale? Ya. Entonces vamos a mostrar un ejemplo. En la casa, si necesitan que me devuelva, ustedes me dicen. La vez pasada subí la pizarra, así que ustedes pueden ir revisando. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, los polinomios de orden 2. ¿Ya? Entonces, para usar esta función necesito una base. ¿Alguien conoce alguna base de este espacio? Esa es P, es una P. Vamos a escribir de nuevo, por si no sé, es una P. Estos son polinomios de orden 2. ¿Sí? ¿Alguien conoce alguna base de ese espacio? ¿Le estudiamos algunas bases canónicas el lunes? Eso. Ignacio entonces se acordaba, dijo, lo escucharon en la casa, dijo 1x cuadrado. ¿Sí? Ya, esto es una cosa relevante para lo que vamos a hacer ahora. El orden importa. ¿Ya? Entonces, este es el primer vector de la base, este es el segundo y este es el tercero. Bueno, entonces si quisiéramos aplicar esta función, por ejemplo, toma un vector cualquiera, perdón, toma un polinomio cualquiera. ¿Quién sería en este caso un polinomio cualquiera? ¿Alguien quiere dar un ejemplo concreto de un polinomio de orden 2? ¿Joaco? Con el micrófono. Un polinomio de orden 2 cualquiera, concreto. Uno específico. 1,6, No, el polinomio como objeto con los X. Un polinomio. 1,x, No, el coma es una lista, en el fondo está haciendo una lista. Uno solo, un polinomio de orden 2. x cuadrado más x más 3. X cuadrado más X más 3, ¿esa? Sí. Ya. Entonces, este es el objeto que voy a transformar, que le voy a aplicar la función. ¿Ok? Para que vean en concreto a lo que me refiero. Entonces, si uno aplica, lo primero que debería hacer, en el fondo, al aplicar esta función coordenada, el símbolo que vamos a usar es este. Y entonces, ¿estos qué son? Estas son las coordenadas según esta base. ¿Pero quiénes son esos alfa 1, alfa 2, alfa 3? Bueno, los alfa son los números, los coeficientes que van en la combinación lineal. ¿Cuál? Tomar el que estás transformando, este elemento, y escribirlos como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? ¿Alguien me dice cómo es esa combinación? En el fondo, si yo tomo el polinomio x más 3, x cuadrado más x más 3, ¿cómo se escribe? ¿Sí? Y del orden que pusimos allá arriba, como el B1 tiene que ser el número, el B2 tiene que ser obligatorio, no lo puedo dar vuelta. Sí puedo, es decir, muy buena pregunta. Si yo altero el orden de estos objetos que están acá, ¿ya? La combinación lineal se va a escribir en otro orden, y los coeficientes, el primer coeficiente, el segundo coeficiente, el tercer coeficiente, van a ser números distintos, ¿cierto?
Y por lo tanto, el orden en que vas a poner estos números va a ser distinto. Entonces, por eso es importante que uno elija un orden al principio, cualquiera, el que tú quieras, no hay uno por defecto, pero luego uno respeta ese orden, en el fondo. Entonces, el alfa 1 es el primer coeficiente que va asociado al primer vector de la base. El alfa 2 al segundo y el alfa 3 al tercero. ¿Sí? ¿Cómo? Eso, exacto. En el fondo, pero eso, sí, 1, 1, 1, 1, 3. Entonces, el alfa 1 sería 1 por el, perdón, 3 por el primer elemento, que sería 1. En el fondo este sería B1, como dijo Catalina, más 1 por el segundo elemento, que sería X, más 1 por el tercer elemento, que sería X cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si yo escribí la base así, las coordenadas son 3, 1, 1. Si yo desordeno y elijo otro orden, el vector va a ser, no sé, 1, 1, 3, ponte tú. Pero lo único importante es entender qué significa eso. ¿Qué significa? Significa cuáles son los coeficientes que van en la combinación lineal en orden. Ese es el significado. Y la gracia de esto también es que uno puede ir en las dos direcciones. Es decir, acá fui en esta dirección. Tomé el vector U y le asocié un vector en R3 ahora. ¿Lo ven? Entonces esta función que está haciendo, esta función coordenada, esta función está tomando polinomios de orden 2 y le está asignando un vector en R3. Eso es lo que está haciendo la función. Ignacio. Al principio de todo, ¿cierto? Exacto. O sea, cuando yo pongo el 1, x, si yo cambio eso, ahí cambiaría el orden después de abajo. Exacto. Ya. O sea, no es como Eso. que abajo lo escriba diferente. No lo podría haber dicho mejor, toda la razón. Y entonces yo elijo un orden inicial y después respeto ese orden en todo mi trabajo. ¿Vale? ¿Qué dice el primero? No se lee. El primero de los que está en paréntesis, donde dice pues, Ah, no se lee nada. quedó un manchón. Sorry. Vamos a limpiar bien. Es un 3, debería ser, ¿cierto? Ahí sí. En un par de segundos. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias, profe. Sí, ahí se ve. Ya. Entonces, bueno, lo que está diciendo es que lo que hicimos recién fue tomar un polinomio y le asignamos el vector, en este caso, 3, 1, 1. ¿Sí? Ahora, lo que quería decir es que podemos verlo al revés. Podemos tomar el vector 3, 1, 1, y si este es el orden que tenemos en la base, podemos saber cuál es el polinomio que estamos asociando. O sea, esta función tiene inversa. Eso es lo que estoy diciendo. Y la inversa va a cumplir como las mismas propiedades de la función original. Eso se lo voy a mostrar hoy día. ¿Sí? Entonces, como que la idea principal es, tengo polinomios, los puedo relacionar con vectores, y al revés también, tengo vectores y los puedo relacionar con las coordenadas. A lo mejor, acá ustedes conversen conmigo y díganme si están pensando en esto o no. A lo mejor están pensando que esto es demasiado rebuscado para solo decir que uno se podía quedar con los coeficientes. O sea, como que la asociación es súper simple, es como mira el polinomio y bueno, elegimos escribir la base en esa dirección, entonces el vector es 3, 1, 1. Si hubiéramos puesto el x cuadrado primero, después el x y el 1, entonces sería literalmente poner 1, 1, 3. Esos son los coeficientes del polinomio. ¿Ya? Bueno, eso pasa porque elegimos la base canónica. La base canónica es tan simple que en fondo son solo los polinomios. O sea, son los coeficientes. Si cambiamos de base, en el fondo, si tomáramos, y este es el comentario que yo quería hacer, las coordenadas dependen de la base que yo elija. O sea, en el fondo, si yo elijo otra base, por ejemplo, si elegimos la base 1, 1 más x y 1 más x cuadrado, en este caso, las coordenadas de este vector van a ser distintas. ¿Por qué van a ser distintas? Bueno, porque necesito hacer otro juego, otra combinación lineal. En el fondo necesito otro trío de elementos para escribir el x cuadrado más x más 3 como combinación lineal ahora de los elementos de la nueva base. Entonces esto sería, tengo que pillar un número por 1 más otro número por el segundo elemento de la base,
más otro número por el tercer elemento de la base. Ahí. ¿Entienden? Entonces, si yo cambio la base, la canónica en el fondo lo que hace es quedarse con los coeficientes del polinomio. Otra base cualquiera lo que hace es hacer lo que dice la definición, es decir, tendría que encontrar estos numeritos que estoy marcando acá. ¿Y cómo se hace eso? Es un sistema, ¿o no? Es decir, igual a ambos lados todo lo que tiene x cuadrado, todo lo que tiene x y todo lo que tiene constante, es un sistema de ecuaciones, lo resuelvo y están las coordenadas. Es más trabajo, en el fondo. Es decir, cuando elijo las bases canónicas, tengo las cosas inmediatamente. Cuando cambio la base, tengo que resolver un sistema y entonces tengo que escalonar. Eso es lo que quería transmitir. Ignacio. Sacar el x, sea 1,x cuadrado, por ejemplo. Buena pregunta. Ya, entonces aquí yo hice un ejemplo concreto y transformé un polinomio, ¿cierto? Esta función está definida en el fondo del dominio, son todos los polinomios, yo debería poder transformar cualquiera, el que sea. Entonces, para responder tu pregunta, si yo tuviera otro, en este mismo ejemplo, voy a cambiar de pizarra y ustedes díganme si necesitan que me devuelva o no. Si tú tomas otro que no tiene algún término, entonces eso quiere decir que el coeficiente asociado a ese término es 0. Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera transformar cualquier otro polinomio, supongamos que quiero transformar el x cuadrado más, no sé, 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a elegir, suponte que elijo la base, queremos calcular las coordenadas de la base canónica. Bueno, entonces, ponemos 7 por 1, más 0 por x, más 1 por x cuadrado. ¿Sí? Y por eso, las coordenadas serían 7, 0, 1. Y esa sería la imagen. ¿Sí? Es como simple la idea, no sé si concuerdan conmigo. En algunos casos voy a tener que calcular más cosas, en otros no, pero esa es la idea. Yo sé que probablemente están preguntándose, ya, pero ¿para qué quiero saber esta asociación? Bueno, resulta que esta función es súper chora porque tiene propiedades súper buenas. Tiene inversa, es biyectiva y preserva todas las propiedades en términos de combinaciones lineales. Entonces, si a ustedes les parece más fácil trabajar en RN, uno hace el trabajo y después interpreta lo que pasa en el espacio original porque puede tomar la inversa. Esa es como la idea principal, ¿ya? Voy a mostrarles un segundo ejemplo. ¿Sí? Cuando pone la U y después la B abajo, Ujú. cuando pone esa B, ¿significa que es la canónica o la base que nos... Claro, buena pregunta. En términos de símbolo, esto quiere decir que estas son las coordenadas de U, que en el fondo es un polinomio que lo elegimos de esta manera, respecto de B, que es la base que escribimos canónica, la base original. Ya, pero si fuera, por ejemplo, otra base, como arriba, que no Si sé fuera qué otra base, entonces acá abajito tengo que poner el subíndice que dice sobre qué base estoy calculando las coordenadas. Ya. Eso. ¿Ya? Muy bien. Cambiamos de espacio para seguir ejemplificando, para que yo creo que ya entendieron la idea, entonces este lo pueden hacer ustedes. Vamos a poner matrices de 2×2. ¿Ya? Estas son las matrices de 2×2. Y vamos a dar una base. Pregunta para ustedes. ¿Conocen alguna base de las matrices de 2×2? Déjenme preguntar en la casa. ¿Alguien de la casa se acuerda de alguna base que estudiamos el lunes para las matrices de 2×2? Agustín. Eran, creo que 4 matrices. Súper, 4 matrices. Y la idea general era que hubiera qué elemento en cada matriz. O sea, hubiera solamente un 1 en cada posición y puro 0. Perfecto, seco, muy bien, eso es. Excelente. Entonces eran 4, y las 4 son 1, 0, 0, y acá de nuevo, el orden es el que sea, elijan el que más les guste. Voy a elegir el tradicional, si no quieren ser tradicionales,
elijan el orden que ustedes quieran. Ya, entonces esas son las 4 matrices. ¿Perfecto? Entonces este es el primer vector, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya, pregunta para ustedes. En este caso, si tengo mi función que va de las matrices de 2 por 2, ¿a cuál R tiene que ir? ¿R a la qué? Si tengo 4 elementos en la base. A la 4. Muy bien. Aquí la gente me hizo así, ¡chin! ¿Ya? Porque no quería responder esa pregunta verbalmente, porque era muy simple y se sentía insultada su inteligencia. Nada, está bien. Sí, pero ¿para qué vamos a aprender el micrófono para responder eso? Está bien. Y son 4, entonces sí, pues toda R4. Perfecto. Ya, y si entendieron la idea de la base canónica, en el fondo que es lo más simple del mundo, si yo pongo una matriz, y ahora, si yo pongo la matriz A, B, C, D, cualquiera, y la transformo, eso significa que aplico la función, y eso significa que tomo la matriz y calculo las coordenadas respecto de la base B, que esta sería la notación. Por favor, dígame cuáles serían las coordenadas. Al fondo, ¿por cuánto multiplico B1 más cuánto multiplico de 2, más cuánto multiplico de 3, más cuánto multiplico de 4, para sumar todo eso y que me dé A, B, C, D? ¿Cuál es la data? A, B, C, D, dijo también, sin prender el micrófono, dijo A, B, C, D. ¿Cierto? Porque es obvio que A por el primero, más B por B2, más B por B3, más C por B3, más D por B4, toda esa suma da la matriz original. Y entonces ahí tiene la transformación directa. ¿Qué es lo que uno está haciendo intuitivamente? Que es algo que les conté hace algún tiempo. Como que uno toma la matriz y como que la estira. Así, y tiene las coordenadas. Entonces, como que en algún sentido las matrices de 4x4 se parecen a los vectores de 4 componentes. Los polinomios de orden 2 se parecen a los vectores de 3 componentes. Esa es como la asociación que queremos hacer. De nuevo, si cambio la base, pongo otra base de matrices, entonces encontrar los coeficientes es más difícil, pero, o sea, es fácil, pero hay que invertir tiempo en resolver el sistema. ¿Vale? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Profe, una pregunta. Dale. Siempre matrices cuadradas, ¿cierto? No, en principio no, pero nosotros vamos a trabajar con matrices cuadradas. Sí, si fueran de n por n, literalmente necesitaríamos n por n matrices, y la filosofía sería la misma, poner un 1 en cada posición y puro 0. Es decir, no hay ninguna restricción. Yo lo puse así porque usualmente el espacio de las cuadradas es donde uno va a trabajar, pero podría ser n por m también. Bueno. Ya, profe, gracias. Ya. Súper bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué hace esta función? Varias cosas. Entonces vamos a poner una lista de las cosas que hace. Ya, entonces a ustedes les va a tocar demostrar algunas y yo voy a demostrar algunas. ¿Bueno? Porque lo que más nos cuesta en las pruebas, ¿cierto?, es estos problemas de demostración. Entonces tenemos que tratar de practicarlo hasta que sea natural. Por supuesto hay algunos más complejos que otros, pero siempre podemos aprovechar la oportunidad de hacer algunas demostraciones. Entonces, la primera. Entonces vamos a escribir las hipótesis, los ingredientes, es un espacio vectorial, no sé si al principio, ahí ustedes me van a corregir, no sé si puse n acá o k. Bueno, si pongo n, tiene que ser n vectores en la base.
puse n, entonces este tipo tiene que ser el número de vectores que uno pone, ¿cierto? Entonces, en la definición que escribí al principio de la clase, n igual a k. ¿Ya? Ahí ustedes eligen cualquiera de las dos. Entonces, acá vamos a poner b sub n, y esto es el subconjunto de b base. Sorry que lo escriban tantas veces, pero esos son los ingredientes importantes. Entonces, si tú tomas cualquier par de si tú tomas U1 y U2 en B y le aplicas a la suma esta transformación, entonces tú puedes separar en la suma de cada una. Si tú tomas cualquier real y tomas cualquier elemento en el espacio vectorial y le aplicas la función al ponderado, eso es lo mismo que aplicar la función y luego ponderar. ¿Vale? ¿Eso es acá o allá? ¿De la casa? ¿Será? Es el micrófono. Ah, ya. ¿Y ahí? Qué raro. No había pasado eso nunca. Sigue. Tan, Profe, no se escucha. Estamos con un problema técnico. En oferta en el Cyber, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y para qué tantas? Para vender. ¿Para el futuro? Ah, para vender. Ah, ya. Buena idea. ¿No? ¿Aló? Ya. Creo que ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan en la casa? Sí, ahora sí, profe. Ah. Sí, profe. ¿Y qué era? ¿Este cablecito estaba suelto? Este. Ah, ya. Pensé que... ¿Y puede ser que yo me lo haya echado o no? ¿No? Ah, ya. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ahora seguimos en esta, en esta lista. Ya me concentré. Bueno, entonces, ya me acordé. Otra cosa importante, si uno tiene un set de vectores que son LI, no tiene por qué tener n, puede ser menos. Entonces, si este es LI, las imágenes, el fondo es equivalente a que las imágenes, al fondo las coordenadas sean LI. Eso... esto es n. Ya. Ahí sí. Entonces, una cosa, bueno, escribamos la lista y después la podemos
como probar y comentar, ¿ya? Lo otro choro es que si uno tiene un espacio que es el generado de ciertos vectores, entonces la imagen es el generado de las coordenadas. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más? Y una última cosa, si es que uno, si es que uno, si es que uno tiene bases, en el fondo si C es una base, como que transforma bases en bases. Entonces tienes una base distinta, es una base de B, entonces las imágenes lo son también. Em, ya. ¿Sí? La 4, claro, todos van con sub B. Esto es un B, ¿sí? ¿El igual? Ah, sí. Hay un corchete que está mal. Y ahí está. Sí, sorry. Ya. Entonces ahora, en este acto de que ustedes están, mientras ustedes están escribiendo esto, yo voy a esperar. Y les comentamos, ¿ya? Vamos a usar dos, de esa lista en general vamos a usar dos. Les voy a decir cuáles. Pero siempre es bueno tener ahí un background de qué cosas hace esta función, ¿ya? Eso es útil, en el fondo, para moverse de un espacio al otro. Bueno, entonces ustedes me cuentan cuando estén listos y comentamos qué significa cada una, cuáles vamos a aplicar en general y cómo probar algunas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Yo sé que a lo mejor esta clase es súper teórica, así que ojalá que no se estén aburriendo tanto, pero eh, cuando tengamos más aplicaciones ahí podría ser un poco más entretenido, creo yo. Bueno, a mí igual me entretiene hacer esto, no sé si ustedes, pero ahí podemos discutir. Ya, discutamos. Entonces, acá yo pondría atención un par de minutos. Entonces, la primera, por ejemplo, si ustedes me preguntan, seguro ustedes pueden probar uno o dos, cualquiera de los dos. Tengo completa fe en ustedes. Entonces yo voy a probar uno y ustedes hacen dos. ¿Ya? ¿Qué dicen? Todavía no lo hagan. ¿Qué dicen? Bueno, la primera dice que la suma de las coordenadas es... ¿Qué pasó? ¿Al pajarito? Desde hace años. Sí, desde hace... No, pero ni siquiera solo ahora. Me ha pasado otro semestre. No sé si en la casa, no creo que alcancen a escuchar, pero en la ventana de la sala se pone un pajarito y hace tic, tic, todo el rato. Y si uno va para allá, se va. Y después vuelve. Sí.
Bueno, vivieron esa experiencia. Que antes no podía hacer así. Ya, bueno, entonces, lo que dice uno es que si tú sumas dos vectores y les calculáis las coordenadas, eso es lo mismo que calcular las coordenadas por separado y sumarlas después. Eso es lo que está diciendo verbalmente. El segundo es que si tú le calculas las coordenadas al ponderado de un vector, eso es lo mismo, o sea, de un elemento, eso es lo mismo que primero calcular las coordenadas y después ponderar. Es decir, puedes factorizar el alfa del cálculo de las coordenadas. El 3 y el 4 yo los voy a enmarcar en un círculo negro porque estas dos son las que más vamos a usar. Le voy a poner un símbolo más. Esas dos son las que más vamos a usar, de hecho son las que voy a usar en un par de ejercicios que voy a hacer después para cerrar la clase, ¿vale? Para que ustedes vean para qué sirve todo esto en el contexto del curso. Y 3 dice que si tú tienes elementos en el espacio original que son LI, este sí solo sí es súper bueno porque es una doble implicación. Y eso significa que las coordenadas son LI. Entonces, noten lo útil de esto. Si estos son polinomios, en el fondo, si los elementos iniciales son polinomios o matrices, y tú quieres ver si son LI o no, lo que tú puedes hacer es porque tú puedes tomar la base que tú quieras. ¿Cuál es la más fácil de trabajar? La canónica. Tomamos la canónica, que es la que no complica los cálculos. Entonces ponemos la base canónica y transformamos. Y acá nos quedan vectores. Entonces, como a este lado nos quedan vectores, podemos usar todo lo que se supone en teoría aprendimos en las clases pasadas para ver si un conjunto es LI o no. Habían dos métodos, no sé si se acuerdan. Uno, lo ponemos como fila, escalonamos, y si hay filas no nulas, o sea, las filas nulas son las que son LD con las demás, ¿verdad? Entonces ahí sabes cuáles son, y de hecho existe la correspondencia. En el fondo, si descubriéramos que este tipo es el que genera la dependencia lineal, lo podemos sacar, y eso significa que vamos a sacar ese tipo que está ahí, porque la función tiene inversa. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, si este fuera el polinomio x cuadrado más x más 1, este fuera el polinomio x cuadrado más x más 1, sabemos que este es el vector 1, 1, 1. Entonces, si ese es el que genera la dependencia lineal, lo podemos sacar, pero ¿qué polinomio sacamos al otro lado? Bueno, sacamos el asociado al 1, 1, 1, que es el x cuadrado más x más 1. ¿Entienden? Entonces, súper bueno porque en el fondo, esta es la manera formal. Sorry que me haya gastado una clase en todo esto, pero yo creo que era necesario. Esta es la formalidad, la explicación matemática, de decir, en vez de trabajar con polinomios, trabaja con los coeficientes. En vez de trabajar con matrices, trabaja con todos los numeritos como si fuera R4. Esta es la manera como sofisticada de decir, puedes hacer eso. Es decir, la alternativa era decir en clases, hagan eso, está bien, pero pensé en invertir una clase para explicarles por qué. Eso era, ¿ya? No sé si les interesa mucho matemáticamente, yo creo que igual es necesario tener algunas bases teóricas. ¿Ya? Entonces, el 3 es el que más vamos a usar. Y el 4, lo que dice es lo siguiente, dice, si tú tienes el espacio generado por elementos de tu espacio original, por ejemplo, tienes polinomios o matrices o funciones que generan algo, entonces las coordenadas no generan lo mismo, obviamente, porque acá viven polinomios y acá viven vectores, pero en el fondo la relación es la imagen, en el fondo, es decir, si tú tomaras todos los elementos que viven en ese y los transformáis, entonces ese elemento es generado por las coordenadas de los generadores. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Quizás este no sirve tanto porque en el fondo no es tan inmediato moverse de un lado al otro, pero me sirve para probar el 5, que es, si tú tienes bases en el espacio original, entonces las coordenadas forman una base en Rn. Entonces esta función transforma bases en bases y eso también es útil si tú quisieras cambiarte de espacio. ¿Vale? Ya. Muy bien. Entonces, yo voy a probar el 1, y entonces les voy a dejar como ejercicio para que lo hagamos ahora, que ustedes prueben el 2. ¿Les parece? En el fondo, la empezada va a ser parecida, pero la igualdad que van a tener que probar es distinta. ¿Cierto? Entonces, para que no estén sin activarse, voy a proponerles ese como ejercicio.
Ya, entonces demostremos algunas. Por ejemplo, ya, yo dije que iba a hacer la 1. Entonces, en la 1 tengo que tomar dos tipos que son cualquiera, porque es para todo. Entonces, primera cosa importante, no le damos un valor específico. A nada. En el fondo, 1 y 2 son cualquier elemento de un espacio vectorial. ¿Ya? Aquí yo tomaría atención en esta rata. Entonces, le aplicamos, primero, como son elementos de la base, se pueden escribir como combinación lineal de elementos de la base. Entonces esto sería alfa 1 por B1 hasta alfa, ¿cuántos son? N, B sub N, y acá U2, otra combinación, no tiene por qué ser la misma. Tienes eso. Ahí está. Porque B, los tipos que tienen B1, o sea, el conjunto formado por B1 hasta Bn, son una base, entonces eso significa que yo puedo escribir cada elemento como combinación lineal. ¿Hasta ahí van conmigo? Ya, ¿qué quiero probar? Quiero probar que f de U1 más U2 es lo mismo que f de 1 y f de U2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a calcular cuánto es f de la suma, después voy a calcular cada uno por separado, voy a sumar y voy a ver que me den iguales. Esa es la superestrategia, ¿ya? Nada muy sofisticado. Entonces, primero voy a sumar. ¿Cómo es la suma? ¿Alguien me dice cómo podríamos escribir la suma? Sumo esas dos igualdades. ¿Cómo podría quedar la suma? ¿Cata? ¿No? Bueno. ¿Ignacio? No sé si puedo factorizarlo el B1. Eso es una buena pregunta. ¿Qué crees tú? Estamos en un espacio vectorial. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué ponía un espacio vectorial? ¿Alguien se acuerda? Es algo que tiene dos operaciones y esas operaciones son conmutativa, no, asociativa, tiene neutro, qué sé yo, y en alguna de esas 8 que escribimos alguna vez, esa lista de ocho propiedades que verifican que un espacio sea un espacio vectorial, había una distributividad. Entonces puedo factorizar. Eso. Excelente. Y así, hasta el último. Muy bien. Entonces, después que hago esto, ustedes díganme, respondan lo siguiente. Entonces, ¿quién es f de U1 más U2? Son las coordenadas. ¿Quiénes son las coordenadas? Bueno, los numeritos que van en la combinación lineal cuando tomo el vector y lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Alguien me dice cuáles son las coordenadas? 1 y U2 es un vector. ¿Cuál? Este. ¿Se escribe como combinación lineal de los tipos de la base? Sí. ¿De qué manera? De esta manera. ¿Cuáles son las coordenadas entonces? Ahora sí, dale. Alfa 1 más alfa 2 y después alfa... Súper. Alfa 1 más beta 1, alfa 2 más beta 2, alfa n más beta n. ¿Están de acuerdo, no? ¿Entienden por qué? Porque son los numeritos que van acá, pues. Eso es la definición de coordenadas. Si están acá, esa es la primera coordenada y así, y esa es la última coordenada. Esa es la definición. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Seguro? Y estamos listos, ¿no? Porque ahora este es un vector NRN. ¿Y cómo se suman vectores NRN? Componente a componente, ¿o no? ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Entonces, ¿cuál sería el último paso para terminar la demostración? Quiero probar que f de U1 más U2 es f de U1 más f de U2. ¿Cuál sería el último paso que tendría que hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer impulsivamente? Separarlos. Súper. Entonces separo en cada uno. Y entonces quedan separados. Súper natural. Y estamos listos, ¿no? Porque ¿quiénes son estos alfa? Bueno, son las combinaciones lineal son los coeficientes de la combinación lineal de U1. ¿Y qué es eso? Eso es f de U1. ¿Y cuáles son los betas? La combinación lineal de los que van en U2. Y ahí probamos que la suma se separa bien. Bacán, ¿no? Sí.
Excelente. Entonces demostramos que la suma se separa bien. ¿Ya? Entonces, como ejercicio teórico, les propongo a ustedes hacer el 2. ¿Cuándo? Ahora. El 2, si no lo alcanzaron a anotar, tienen que probar que al f de alfa u es alfa veces fu. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Yo seguiría el modelo, pero en vez de sumar, ¿qué hay que hacer? Ponderar. Esos son los cambios que hay que hacer. ¿Ya? Entonces anímense. Si salen hoy día y dicen, ay, pude hacer una demostración. ¿Ya? Dale. Tratemos de practicar eso. Y en la casa también, si lo hicieron, si lo pueden hacer, me cuentan, me dicen cómo lo hicieron y lo escribimos. Si no entendieron algo del 1, pueden preguntar, no hay problema. Sí, hay que hacer ajustes. Entonces, básicamente la instrucción es haga los ajustes que tenga que hacer. De hecho, por eso yo hice el 1, para que sea como un modelo. ¿Ya? Así que intenten escribir cómo sería esta demostración. ¿Qué lo hicieron? ¿Sí? Ah, a ver. Dale. Sí, pues. ¿Cómo parto? ¿Ya? Igual a alfa 1 por B1 más, ¿Ahí? sí. ¿Ya? Después abajo, o sea, puse K, perteneciente a los reales, por U. Ajá. En el fondo, bueno, tú dijiste K, pero bueno, Y alfa ya está. usemos, pero en el fondo voy a usar alfa, ¿vale? Ah, sí. Ya. Entonces, alfa por U. ¿Y te quedó? Me dio alfa por cada uno de los... Ah, ¿sí o no? Sí. Ahí. ¿Ya? Después saqué la base, Después, entonces, la función de cada... Claro, la función de cada uno. ya. Entonces, a ver, solo para que quede ordenado, porque siento que yo tampoco lo hice tan ordenado. Entonces, voy a escribir algo así como, notemos que si esto es cierto, entonces esto es cierto. Ya hice. Sí. Pero ¿qué sale? Porque lo que hay que probar es que esto es cierto, al fondo. O sea, que esta expresión es igual a esta expresión. Entonces lo que estamos tratando de calcular es la del lado izquierdo y va a llegar al lado derecho, en el fondo. Sí, en algún momento voy a tener que factorizar, pero yo lo haría cuando ya tengo las coordenadas. ¿Ya? Entonces ahora la Cata dice, Ah. ¿qué te quedó después? O sea, las coordenadas de la base me queda como K alfa 1 hacia abajo, K alfa... Súper, las coordenadas te quedan. Tú dijiste. O sea, alfa, perdón. Alfa 1, alfa 2, alfa n. ¿Eso? Sí, después se factoriza por alfa. Después se factoriza por alfa, y esta era la sugerencia que hizo Joaquín. Pero yo lo haría en este nivel. Súper. Y ahí queda alfa por la F. Por FU. Eso. Súper. Porque estas son las coordenadas que van acá. Entonces eso es FU. Qué bien. Excelente. Muy seca. Súper. ¿Viste? Hay que sentarse adelante. No, está bien. ¿En la casa se entendió lo que hizo la Catalina? Sí, se entiende. Súper. ¿Y ustedes también lo hicieron? Sí. Sí, también. Excelente. ¿Cómo, Juaco? ¿Qué dijo?
Ah, pero eso nadie lo sabía, no tenías por qué decirlo, ¿cierto? Qué mal. Sí. Vamos a vetar a Joaquín, sí. No importa. Ya. Muy bien. Entonces, en lo que queda de la clase, no voy a probar las otras. Si tienen un rato libre un día y están aburridos, pueden hacerlo. Sería entretenido. Y lo que voy a hacer al final es mostrarles un ejercicio, al fondo, de cómo ocupar el que yo dije que es 3 y 4, que es como los más usuales. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran... De hecho, esto es algo que quizás a la gente que le guste usar más el computador los puede ayudar en el fondo, porque ya tenemos como el soporte teórico de las ideas que vamos a usar para resolver algunos problemas. Esos problemas se pueden automatizar e incluso podemos programarlo. Por ejemplo, suponte que yo tengo mi espacio vectorial que son matrices de 2×2, por ejemplo, ¿vale? Y yo digo, determine si este conjunto, entonces voy a poner unas 3 matrices, si ese conjunto es LI o no. ¿Sí? Y si no lo es, determine un subconjunto que genera el mismo espacio y genere el mismo espacio que, bueno, este conjunto le vamos a llamar, no sé, no es una base, no sé, D. Entonces que genere el mismo espacio que D, pero que sea LI. O sea, es una forma elegante de decir saca los que son LD. ¿Ya? Bueno, entonces ahora que sabemos esto de las coordenadas, ¿qué haríamos? Los dejo que me digan qué harían. En el fondo, si quisiéramos aplicar la propiedad 3, que es que si tienes un set de elementos y quieres ver si son LI o no, tú puedes mirar ahora el asociado y ver si los asociados son LI o no. Y como tiene inversa y podemos ir en las dos direcciones, y la inversa también respeta las propiedades que son relativas a las combinaciones lineales, podemos concluir para los dos espacios. Entonces, después de todo lo que hemos dicho, ¿alguien se anima a decir qué es lo primero que haría? Pues le haría como le aplicaría la función como a cada elemento. Súper. O sea, primer paso 1. Súper buena idea. Tomaríamos, ¿cómo queda este conjunto D? En el fondo sería como un nuevo D, podríamos llamar D'. Y la función coordenada aplicaría los tipos de la base. ¿Eso? Excelente. ¿Y cuál base podríamos elegir? Y entonces esto es pega de nosotros, porque el problema no te dice cuál base elegir. Podríamos elegir cuál es la más simple, la canónica. Entonces escribamos, va a ser B, la canónica. Por último, hagamos un aviso. Súper. ¿Cuáles son las coordenadas entonces? Perfecto. ¿Y cuáles vectores serían, por ejemplo? 1, 2, 0, 1. Eso, 1, 2, 0, 1. ¿Sí? Después el otro 1, 1, 4, 1. Esto sería 1, 1, 4, 1. Muy Y bien. después el otro 2, 2, 1, 1. El otro 2, 2, 1, 1. Entonces, ¿quién es D'? D' es... estamos transformamos cada... transformamos cada elemento con las coordenadas. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo.
Muy bien. Entonces, ahora son vectores en R4. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sería lo otro que podríamos hacer? Entonces, dale. Perfecto, ahora a ver si esos vectores son LI o no. Y como son vectores, podemos trabajar con matrices, o sea, meter estos nuevos objetos dentro de una matriz. ¿Y cómo podríamos? Porque igual, aparte de ver si es LI o no, si es que hubieran elementos que son dependientes de los demás, hay que sacarlos en el fondo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál método me permitiría hacer eso? Claro, pero ¿cómo pongo los vectores? ¿Cómo los pongo en una matriz? Tú dices escalonar. Sí, escalonemos. ¿Quién? Según yo ya lo pasamos a columna. Bueno, pero esto lo podríamos escribir al revés y es el mismo vector. 1, 2, 0, así, o vertical o horizontal es el mismo vector. La pregunta es, si yo quiero detectar cuál es LD, si es que hay, si no, ninguno, ¿cómo pongo los vectores? Según yo, filas, ¿o no? Fila. Sí. Fila escalonada. Filas no nulas son las LI. Eso, listo. Ahí está. Entonces, paso 2, armas una nueva matriz con los tipos como fila. ¿Podría ser como columna? Sí, pero tenemos que hacer el homogéneo asociado. Cuando tú lo pones como columna, ves el homogéneo asociado y eso te dice si son LI o no, pero no dice cuál es el que genera la dependencia. Entonces yo prefiero ponerlos así. Tutun. Y entonces lo ponemos como fila, escalonamos. Y acá les voy a pedir ayuda a la gente que está en la casa. Alguien en, ojalá, un par de minutos me podría decir cuál es la forma escalonada de esa matriz usando el computador. ¿Alguien sería tan buena onda para hacer eso? Desde su casa. ¿Lo pusimos como fila y no como columna? ¿Sí? No entendí. Bueno, pues lo vamos a hacer, un dibujo acá arriba. Hay dos métodos para ver si un conjunto es LI o no de vectores. Entonces, de nuevo, la gran novedad es que si no tienes vectores, lo transforman igual que en vectores. Eso es como la supergracia de esto, ¿ya? Ya. Y para ver si los vectores son LI o no, teníamos dos caminos. Camino 1, los poníamos en una matriz como fila y hacíamos escalonar. Y la lógica de esto es que hacer operaciones elementales filas es hacer combinaciones lineales con las filas. Esa era la lógica que había detrás. Y entonces cuando se anula una fila, quiere decir que esta fila, el 0 es combinación lineal de las demás, de las nuevas que quedaron, y eso significa entonces que hay una dependencia, porque una se puede despejar en términos de la otra. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿por qué por qué lo pongo como filas? Porque hago operaciones elementales fila y eso son combinaciones lineales entre las filas. ¿Perfecto? Ya. Y cuando los poníamos como columna, esto provenía de tomar los vectores, armar una combinación lineal igual a 0, al neutro, y esta ecuación genera un sistema que era este. Y si ese sistema tenía única solución, entonces era LI, si tenía infinitas soluciones, era LD. Esos eran los dos distintos mecanismos. Si elijo el primero, hay que ponerlas como fila, si elijo el segundo, hay que ponerlo como columnas, porque eso es lo que genera cada ecuación. ¿Sí? Ya, súper. Y entonces los pusimos como fila, escalonamos, ¿y alguien lo escalonó en su casa? ¿Nadie quiere? ¿Tú lo escalonaste a mano? Ya, bueno. ¿Cuánto te quedó? 1. Arriba. Ya. 1, 1. Ah, cambiaste la fila. ¿Ya? 0, 1, menos 4, 0. 0, 1, menos 4, 0. Pues 0, 0, ¿Ya? 1, un séptimo. 1, un séptimo. Ya, vamos a... Yo le creo a la Cata, así que
Si hay algún error aritmético, lo revisamos. Entonces, tenemos 3 unos principales, no hay ninguna fila que se anuló completamente. ¿Y qué pasa si en este método no hay ninguna fila que se anuló? ¿Cuál es la conclusión? Los tres forman un conjunto LI. Exacto. Entonces de aquí sacamos que D' es LI, y con nuestra superlista de propiedades de la función de coordenadas, si sus coordenadas son LI, los elementos originales son LI. Eso no lo probamos, pero está en nuestra lista. Ahí está. Después me pedían sacar algunos si era necesario, no tuve que sacar ninguno porque todos son LI. ¡Tarán! ¿Se entiende? ¿Sí? Quizá igual exageré en términos de dedicar una clase completa a explicar por qué hacer esto está bien. O sea, de repente a lo mejor le pudiera haber dicho esto funciona igual, pero sentí que teníamos el espacio, así que dentro de la planificación creo que no está tan loco hacer eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Y cumplimos en el fondo con lo que les dije al principio. Vimos la definición, luego algunas demostraciones y luego cómo se aplican los ejercicios. Básicamente yo creo que estas dos cosas son las que ustedes van a tener que demostrar en la prueba 3. Van a tener que mostrar que son capaces de decidir si ciertos conjuntos son LI o no. Pueden ser de matrices, ahora puede ser cualquier cosa. Y hacer demostraciones en el fondo de afirmaciones. Eso siempre está ahí presente en el programa. ¿Ya? ¿Quería preguntar algo? Ah, perfecto. Sí, no hay problema. La respuesta es un poco decepcionante igual, porque si hubiera una fila nula, esa posición es el vector que hay que sacar, porque ese es el que genera la dependencia lineal. Entonces suponte que la tercera fila se anuló. Entonces sacamos este. ¿Cuál matriz sacamos? Esa. Y ese es el conjunto. Porque vimos en alguna clase que si son LD, tú sacas el que es LD y sigue generando lo mismo. ¿Te acuerdas? Entonces en el fondo lo que hay que pensar es solo sacar los LD. Eso. No es tan sofisticado. ¿Ya? Terminamos. Y en la casa, si tienen alguna pregunta, si no, terminamos. ¿No? Bueno. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Profe, gracias. le voy a ver, o sea, le voy a pedir que suba la clase el lunes, porfa, para verla de nuevo. Dale. Vale, gracias. Chao, profe. Chao, profe. profe.